Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en Encaste TV. Un capítulo más, el futuro del presente. Y esta noche tenemos el honor que nos acompañe un matador de toros que está en lo más alto hoy día dentro del escalafón mayor de nuestro país. Ernesto Javier Calita, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, matador? Calita, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Encase TV. Esto es el futuro del presente. Mi estimado Carlos, buenas noches. Gusto saludarlos a ti y a todos del programa, ¿no? Encantado de volver a platicar con ustedes, aunque sea vía Zoom, ¿no? Porque las circunstancias sanitarias así no lo exigen, pero bueno, la verdad que muy contento de poder echar un rato con ustedes. Saludamos a toda la gente que ya está acompañándonos a través de todas nuestras plataformas en IM Sports, Internet TV y Latin American Sports. Gracias por acompañarnos por Megacable y Total Play. Belén Vázquez, ¿cómo estás, Belén? Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos los que ya nos están viendo. Con el gusto de estar hoy con el matador, el Calita, porque creo que es la trayectoria que le hace honor al nombre de este programa, al futuro del presente. Hemos seguido la trayectoria de estos últimos 4 años de El Matador, pero hoy creo que vamos a conocer una historia muy interesante de altibajos y, como bien lo dices, Carlos, hoy está en lo más alto del toreo en nuestro país y yo creo que esto es digno de reconocerse y de platicarlo y que con tu propia voz nos cuente cómo se logra todo lo que está haciendo el matador. Rafa Naya, ¿cómo estás, Rafa? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos, compañeros? Muy buenas noches. Torero, muy buenas noches, bienvenido. Pues vaya a ser ropazo, ¿no? Rafa. Por todo lo alto y un gusto y un honor tenerte en este espacio. Bienvenidos, Tote, igualmente un saludo. Belén. ¿Cómo estás, Tote? José Luis Martínez, buenas noches. Hola, Charlie, hola a toda la gente que ya se está conectando. Bueno, creo que hablar de Calita ahorita es el futuro y presente, creo que como en México, como en España, y es el que está representando a toda la fiesta mexicana en España. Calita, tus antecedentes, tus dos ramas, te ligan profundamente a la fiesta de los toros. Coméntanos acerca de esto y platícanos cómo es que te vas envolviendo en este apasionante mundo de la fiesta de los toros. Sí, bueno, la verdad que tuve el privilegio de nacer en una familia muy taurina, ¿no? Ya que mi padre fue matador de toros, es matador de toros, ¿no? En el retiro. Después de ello se dedicó a ser empresario taurino y apoderado de varios toreros. Y bueno, mi abuelo también fue torero, también fue empresario, y mi bisabuelo tengo entendido que también fue juez de plaza. Entonces, la verdad que por parte de mi familia paterna, pues estoy muy ligado al toreo y a la tauromaquia y desde que tengo uso de razón, pues en mi casa no se ha respirado otra cosa que no sea el toreo y que gracias a Dios de una manera u otra hemos vivido gracias al toro, ¿no? Puedo decir que hemos vivido del toro. Y bueno, por parte de mi madre, pues mi mamá es española, perdón, es verdad que no era muy taurina su familia, pero por el simple hecho de que sea de Sevilla, pues ya la raíz tira mucho, ¿no? Matador, cuéntanos dónde creciste, quién conforma tu familia, independientemente ya de lo taurino, pero cómo era tu familia cuando eras pequeño. Bueno, yo desde pequeño pues prácticamente me envenené mucho del mundo taurino por parte de mi padre, ¿no? Obviamente cuando él se retira sigue involucrado en esto como empresario y como apoderado y pues desde muy pequeño empiezo a pasar la mayor tiempo de mi vida con él, ¿no? Porque independientemente que es mi padre, lógicamente, pues el mundo del toro pues me envenenó desde muy pequeño y quería estar con él, ya sea en las corridas que él organizaba, en los festejos que acompañaba a los toreros que él apoderaba, las ganaderías, a los tentaderos. Entonces, bueno, prácticamente mi vida desde pequeño fue muy ligada al toreo y pues sin duda creo que no podía hacer otra cosa que no fuera torero, ¿no? Y intenté estudiar, intenté practicar otros deportes, pero no se me dio tan bien como el toreo, ¿no? ¿Con quién vivías de pequeño? Con mis padres. Mi madre vivió aquí prácticamente 35 años, entonces sí, hasta que fui mayor de edad no, porque con 15 años me fui a España, hasta los 15 años que marché a España, pues estuve viviendo con mis padres. Matador,
Cuéntanos un poquito cómo es la infancia de un torero, ¿no? Me imagino que desde niño empiezas a intentarlo, te empiezas a involucrar en esto, conforme van pasando los años, pues se va metiendo el gusanito. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez torera? Pues mira, sí tengo recuerdos que desde que me intenté tomar en serio, porque yo creo que también siendo un niño uno no tiene todavía claro lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre, pues, iba con el cuento de que quería ser torero, ¿no? Entonces, mi padre, no sé yo si él sí se fijó que realmente iba en serio o lo sintió así, que desde muy pequeño me inculcó que la tauromaquia había que tener una gran disciplina, una gran vocación y un gran respeto, ¿no? Había que estar entregado a cuerpo y alma a esta profesión y que no había cabeza ni distracciones, ¿no? Entonces, desde muy pequeño sí recuerdo que mi padre y mi abuelo fueron muy exigentes en mis entrenamientos y a pesar de que, bueno, obviamente yo seguía estudiando, pero las tardes eran dedicadas 100% a los entrenamientos, ¿no? Aún que yo ni siquiera había debutado ni teníamos en plan, en la mente de poder yo debutar, ¿no? De niño torero. Luego las circunstancias de la vida, el destino, ¿no? El licenciado Jorge de Aro en un tentadero le regala un novillo a mi papá y mi padre a los 2, 3 días organizaba un festival y me comenta que si quería torearlo en el festival y obviamente yo con 13 años torear un festival con matadores de toros, pues obviamente no lo pensé 2 veces y le dije que sí, ¿no? Entonces, fíjate, así prácticamente inició mi andadura a los toros, ¿no? De casualidad. Matador, ya que pues, ser la esposa de un matador de toros, además de tener un hijo que quiere ser torero, ¿cómo reacciona tu madre? O a lo mejor te echa, te metió a que es de fútbol o de lo que sea. Ya te digo que como el debut fue muy sorpresivo, ¿no? Te estoy comentando que el jueves creo fue cuando el licenciado Jorge Daro nos regala este novillo y el sábado, domingo, mi padre organizaba este festival en el Cortijo del Matador Miguel Cepeda Albreco. Entonces como que no dio tiempo ni siquiera a pensar que iba. A lo mejor yo creo que tampoco pensaban que esa tarde iba a marcar como el inicio de mi carrera, ¿no? A lo mejor pensaron que iba a ser ese novillo y fueron dándose muchas circunstancias, porque ese día en el cortijo del Breco toreaba al matador Miguel y un toro lo agarró y le partió el brazo en 3, una fractura muy fea. Y al día siguiente mi papá organizaba la feria de Aculco, daba un festival igual de matadores de toros y a mi padre se le hizo fácil que yo fuera el sustituto del matador Breco. Entonces al día siguiente agarré una sustitución, yo, imagínate, con 13 años, para mí era una locura, ni siquiera pasaba por mi cabeza eso. Y la verdad que el primer día no se me dieron tan bien las cosas, la verdad que el novillo no me facilitó mucho las cosas, pero en Aculco, en la sustitución, sí me salió un novillo la granera de la familia Lebrija y le corté las orejas. Y como que mi papá también le hizo ilusión, ¿no? De que su hijo fuera torero y ya en los siguientes festejos que él empezó a organizar, pues siempre yo era el niño torero que abría cartel a los matadores o las novilladas, y así empezó mi trayectoria. Entonces yo creo que a mi madre no le dio tiempo a asumir la noticia, ¿no? Yo creo que cuando se dio cuenta yo ya estaba súper involucrado en el mundo. Matador, ¿y cómo eras con amigos de la escuela, o primos, o no sé, con qué otros niños que no estaban en el mundo del toro? ¿Y cómo te decían Ernesto, Neto, Calita? O sea, ¿cómo te decían los que no eran del toro? ¿Y cómo Ernie, les platicabas tú? me decían Ernie y a día de hoy me siguen diciendo Ernie, mi gente más cercana, mis amigos más cercanos. Desde que yo recuerdo y que todos me lo comentan a día de hoy, dicen que yo siempre era muy obsesionado con los toros, ¿no? Y que todo el tiempo estaba hablando de toros y mis amigos pues, obviamente no tenían ni idea de lo que estaba hablando, pero pues yo con mi ilusión y mis sueños y mis juegos, yo me la vivía hablando de toros. También recuerdo que en mi mochila echaba muchas revistas de toros, el 6 Toro 6, sobre todo, ¿no? Que era la revista taurina que más se leía aquí. Entonces sí recuerdo, también recuerdo que me llevaba
el libro de la Asociación de Ganaderos y hacía trivias y juegos con mis amigos. La verdad que eso sí lo tengo muy en mente, de que desde muy chavito pues tenía muy metido el toro en la cabeza y así ha sido, ¿no? Y luego también recuerdo en un festejo un día en Doche Hidalgo, una corrida que era mi papá, y yo abrí cartel con un becerro y vestí a 2 amigos, tenía 3 cortos, 3 trajes cortos, y a 2 amigos a escondidas de mi papá los invité al festejo. O sea, bueno, más bien mi padre sabía que iban a ir al festejo, pero no sabía que yo los iba a vestir. Y cuando mi papá, con la sorpresa, llegó al patio cuadrillas y había vestido yo a mis 2 amigos de traje corto junto conmigo, ¿no? Y mis amigos pues no tenían ni puta idea de lo que era el toreo. O sea, ellos eran estudiantes de primaria o secundaria, no recuerdo en qué estábamos, ¿no? Entonces, pues, obviamente a mi papá le causó mucha risa. Uno de ellos no salió, pero el otro se le zafó la canica y de repente salió y le pegó 2 capotados al becerro. Y la verdad que bueno, fue mi forma de involucrar a mis amigos en el toreo, ¿no? Oye, Matador, hace unos momentos dijiste que tenías habilidades para los deportes, para dedicarte también a otro tipo de actividades, ¿no? Preferiste, obviamente, el ser torero, el ser matador de toros, pero ¿qué deportes practicabas? ¿Habilidades para qué otras cosas tenías? Sí, desde chavito fui portero de fútbol, la verdad que no se me daba mal. Luego también me dio por practicar karate, perdón, y boxeo, ¿no? El boxeo hasta hace poco lo dejé por una lesión del hombro que a raíz de una voltereta en la Plaza México, pero sí, la verdad que han sido los deportes que más practiqué, ¿no? Y el box, pues ha sido es una de mis pasiones favoritas. Matador, ¿por qué Calita? ¿De dónde viene Calita? Bueno, como les comentaba, mi padre fue matador de toros y a él le apodaban el Cala. Le apodaron el Cala porque en los años 70 hubo unas pruebas en la Plaza México a un grupo de novilleros que se llamaron Calas, ¿no? Que calaron novilleros. Mi padre en su época fue el triunfador y su primer apoderado le puso el Cala porque, bueno, salió de las Calas de la Plaza México y, bueno, se quedó ese apodo para mi padre, y ya con el paso del tiempo, pues yo nací y pues obviamente yo iba a todos lados con él, y el diminutivo, ya Calita, 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 y se me quedó Calita. Matador, a ver, ¿cómo quieres o cómo te gusta que te digan o que te llamemos? Ernesto, Javier, ahorita retomando la palabra, yo nunca sé cómo decirte, si Javier, Ernesto, no sé, o Calita. ¿Cómo es lo que te gusta que Sí, y que te también llamen? tenemos la duda si el Calita, Calita, o sea, como No, que... es Calita sin el Exacto. él. Sí, Exacto. bueno, me dicen Javier, es muy raro que me digan, pero siempre es Ernesto, Calita, o incluso algunos me dicen Cala. Venga, venga. Ah, creo que va Carlos. Bueno, voy. Bueno, Matador, entonces, a los 13 años, digamos que fue tocar por primera vez o en serio el tema de dedicarte a esto. Tu papá se da cuenta que obviamente tienes habilidades, él como matador de toros, ¿y qué deciden hacer para seguir tu carrera? Pues al principio fueron como 2 años que estuve en México toreando pues varios festejos de estos, todos prácticamente organizados por mi padre, ¿no? Él pues vivía de ser empresario taurino y organizaba muchas ferias, ¿no? Entonces, no en todas, pero en bastantes toreaba, ya sea para abrir cartel a matadores o en algunas novilladas pues ya me iba vistiendo de luces, ¿no? Aunque fueran con novillos sin picar y tal, pero bueno, ya iba agarrando cada vez forma, él fue cada vez exigiéndome más, que cada vez me iba echando novillos más fuertes, ¿no? Yo creo que también lo hizo para calarme si realmente quería ser torero, ¿no? Porque, bueno, obviamente no es lo mismo la responsabilidad, la presión y el daño que te puede hacer un becerro a lo que te puede hacer ya un novillo, incluso un toro, ¿no? Porque ya con 14, 15 años yo ya llegué a matar toros con casi 500 kilos, ¿no? Entonces, yo creo que mi papá sí fue muy exigente. Es verdad que la exigencia que él me marcó a día de hoy, pues es algo que me ha servido muchísimo, ¿no? Porque ese respeto, esa disciplina y esa vocación que aprendí de muy niño, pues ha sido lo que me ha llevado por buen camino, ¿no? A pesar de la irregularidad que ha tenido mi carrera, ¿no? Que ha sido de muchos altibajos, como comentabas, pero sí es verdad que sí he logrado sobresalir en algunos momentos o he logrado salir de algunos baches, ha sido gracias a esa disciplina y a esa vocación que desde muy chavito me inculcaron, ¿no? Yo recuerdo que yo salía de la escuela a las 2 de la tarde y regresaba, comía rapidísimo y a las 3 yo ya me iba a entrenar a Chapultepec. Yo vivo en Satélite, aquí tienen su casa, y me iba todos los días en Chapultepec. Para mi padre a lo mejor lo más fácil era llevarme, pero yo creo que para
inculcarme un poco esa dureza y que yo empezara a desarrollar y a madurar lo más rápido posible, pues hacía que me fueran en mi camión, en mi combi, en metro, y la verdad que desde los 13, 14 años, pues ese tipo de cosas te van desarrollando mucho y te vas dando cuenta lo difícil que es el toreo y hace que lo pienses realmente si quieras estar en ese camino o no. Matador, ¿en qué momento es cuando tú te das cuenta que sí es por ahí? Que dices, quiero ser torero. Fue ya cuando tenía casi 15 años, un festival en un pueblo del Estado de México, en Polotitlán, un festival que toreé con el Cejas y no recuerdo quién más. Y ese día a mi papá le vendieron unos toros de Real de Saltillo y mi padre no fue a embarcarlos. Es más, ni los conocía. Tenía mucha amistad con los ganaderos y le dijeron, no, nosotros te mandamos unos toros, ya más o menos sabemos lo que buscas. Y mi papá pues, sí les dijo, oigan, torea a Calita y pues todavía no está para matar toros. El Cejas ya era matador de toros, creo que toreaba a Carlos Rondero y un rejoneador. Entonces, obviamente, pues ellos sí les dijeron, mándame los toros que quieran, pero pues, para Calita mándame un novillo más chico, ¿no? Obviamente, pues yo todavía estaba en proceso de aprendizaje. Claro. Y ese día, no sé por qué razón, mi papá no pudo ir ni al sorteo, o sea, más bien no hubo ni sorteo porque se suponía que yo iba a torear el más chico. Y cuando sale al ruedo nos llevamos la sorpresa que era el toro más fuerte, un toro con casi 500 kilos. Me pegó 2 o 3 volteretas, la verdad que fue muy bien, le corté 2 orejas y quizás ese día fue el día que decidí que mi camino era este de ser torero. Matador, ¿y cómo fueron los inicios como novillero? Bueno, a raíz de esos festejos, cuando ya mi padre me empieza a echar toros más fuertes, me propone irme a España unos meses para empaparnos un poco pues de la forma de ver la fiesta de los toros, como sabemos la exigencia que hay allá, el profesionalismo. Entonces, él quería que viviera un poco el tema de la fiesta española, ¿no? Y lo que terminó siendo un viaje lo que era más bien en un principio un viaje de 2, 3 meses, terminó siendo un ciclo de mi vida importantísima que duró 4 años, ¿no? Llegué y me inscribí en la Escuela Taurina de Sevilla y sin duda, pues eso fue la mejor decisión que pude tomar, ¿no? Porque gracias a la Escuela Taurina de Sevilla pude torear varios concursos, varios certámenes de novilleros y picadores que me abrieron las puertas de España, ¿no? Pude torear en Sevilla, pude torear en Málaga, pude torear en Huelva, pude torear en Ronda, en toda la zona de Madrid, en Francia. Y la verdad que es el Zapato de Plata de Arnedo, que fui ganador en el año 2008. Y la verdad que hice 2 temporadas con la escuela importantísimas, ¿no? Toreé varias novilladas televisadas. La verdad que me fueron rodando las cosas muy bien y eso hizo que pues agarrara cierto ambiente en España, que me facilitaran el poder luego torear como novillero con picadores en plazas como Madrid, como en Sevilla, que llegué a torear 5 tardes, en Barcelona, volví a Arnedo, volví a Málaga, a Huelva. La verdad que hice una trayectoria de novillero, yo creo que bastante difícil y bastante bonita, ¿no? A lo mejor hubo pocos triunfos importantísimos, ¿no? A pesar de que corté una oreja en Sevilla, corté una oreja en Barcelona, en Málaga, en Huelva, pero bueno, a lo mejor no hubo ese estallido que se necesita en esta carrera para ponerte como figura, pero sí es verdad que viví cosas increíbles, un privilegio el haber toreado en esas plazas y que, bueno, obviamente, pues ahora como matador de toros estoy anhelando regresar, ¿no? Y precisamente esto que comentas es parte fundamental de lo que nos interesa que conozca la visión de los matadores de toros, ¿no? Del futuro, más que el futuro, el muy agradable presente que nos estás regalando como matador, ¿no? Que los toreros no se improvisan, que los toreros tienen una historia a veces muy poco conocida. Y todo esto que nos comentas, ¿qué pasa después de todos estos años? Se sabe poco de Calita, regresa. ¿Cómo pasan los años y qué rápido pasan los años, ¿no? ¿Cómo pudieras tú resumir todos estos años desde que inicias y todas estas experiencias que has vivido para que la afición lo conozca, lo más enriquecedor que tú nos pudieras compartir de todos estos años?
Sí, la verdad que a raíz de esas 4 temporadas de novillero en España y en Francia, se me ofrece una alternativa en la Plaza México en una etapa en la que yo estaba de recuperación. Me pegó una jornada muy fuerte en Calasparra, Murcia, y en el momento de que me estaba recuperando y estaba en terapias, salió la posibilidad de tomar la alternativa en la Plaza México. Quizás yo todavía no estaba ni recuperado al 100%, ni a lo mejor me faltaba torear un poco más, pero creo que la apuesta y regresar a mi país 4 años después de ese esfuerzo, que al final fue un esfuerzo titánico en todos los sentidos, ¿no? Toda la lucha y el esfuerzo que hizo tanto mi familia, tanto mi gente como yo, pues creíamos que el tomar la alternativa en la Plaza México era una recompensa bastante agradable, y en un cartel tan bonito con Manolo Mejía y Manzanares hijo, pues yo creo que no había mucho que pensar, ¿no? A pesar de que yo sabía que no estaba al 100, pero bueno, la verdad que esa fue la apuesta. No hubo el triunfo que necesitaba, pero la verdad que fue una tarde que pude dar una dimensión bastante agradable. Pero como les decía ahorita, ¿no? Cuando no hay esos triunfos rotundos, difícilmente se te abren las puertas de las demás plazas, y obviamente pues volví a empezar casi desde cero, ¿no? Porque pues se cerraron muchas puertas, te encuentras otro tipo de liga, ¿no? Ya entras a las ligas mayores donde ya compites incluso indirectamente con las figuras del toreo, ¿no? Porque obviamente son los que más torean y los que más difícil te lo ponen por el nivel que traen, y porque, bueno, torean en todos lados, y obviamente eso hace que los huecos estén muy reducidos para entrar en esos carteles. Y la verdad que fueron muchos años de espera, porque encima luego yo tuve una pelea con la anterior empresa, la Plaza México, que me costó un veto de casi 9 años o 10, y hasta que no hubo una nueva empresa en la Plaza México, pues no volví a meter cabeza en una plaza que, como todos sabemos, pues es la plaza que lanza las carreras de los toreros, ¿no? Es verdad que hubo años que ya empecé a torear con mayor regularidad, sobre todo cuando me apoderó Casa Toreros, pero sí, pues se necesitaba la Plaza México y no había forma de que me pusiera, ¿no? Es verdad que esos años también yo lo veo como que me curtieron y me hicieron madurar, me hicieron crecer, me hicieron forjar un carácter, y sobre todo a valorar mucho las cosas, ¿no? A lo mejor yo también, tan chavito, me llegó tan rápido todo, de repente verme aquí en pueblos en México, de repente ya estar en España toreando en Sevilla, en Barcelona, en Madrid. Quizás no tuve la madurez suficiente para valorar y para afrontar ese tipo de cosas, aunque no se me dieron mal las cosas, pero aquí no se trata de que se te den bien las cosas, ¿no? Aquí se trata de que se te den extraordinariamente bien, como lo hace el Juli, como lo hace Rocarrey, porque es la única manera de marcar diferencias y la única manera de entrar y ponerte a funcionar, ¿no? Entonces creo que todos esos años me curtieron mucho. Es verdad que yo intenté enfocar mucho y cristalizar esos sueños y marcarme esos objetivos y esos retos, y por orgullo y por mi, por mi forma de ser, pues saber que a lo mejor mucha gente estaba boicoteando mi carrera. Yo decía que yo por necio la tenía que sacar adelante independientemente de que tuviera o no las cualidades, ¿no? Y me enfoqué mucho a entrenar muchísimo, me fui a vivir al Campo Bravo, viví en varias ganaderías, en el Vergel, en lo de Pablo Moreno, en San Constantino. La verdad que pasé mucho tiempo viviendo en el campo, y eso al final pues me hizo crecer y evolucionar, a pesar de que toreaba poco, ¿no? En esa época pues también tuve que tirar mucho el apoyo de mi padre, porque bueno, él todavía ya no montaba tantos festejos como antes, pero seguía dando algunas ferias que a mí era lo que me daba vida, ¿no? Que moralmente y espiritualmente, porque obviamente de cara a entrar en demás plazas, pues era muy difícil mientras no fuera la Plaza México. Matador, yo te quisiera preguntar, ahorita digo, fue un resumen, ¿qué fue lo más difícil en tu época de novillero en España estos 4 años? Porque bueno, suena muy padre hablar de, sí, ya me presenté en Sevilla, en Barcelona, tal, pero a esa edad vivir prácticamente solo, buscándotela también, debe tener sus retos. ¿Qué crees que fue lo más difícil en esa etapa? Y luego ya de Matador al principio. Yo creo que lo más difícil en cuanto llegué a España fue concentrarme, porque imagínate tú llegar con 15 años sin tus papás que te estén poniendo permisos o te estén poniendo reglas, llegar a un departamento solo, aunque llegué con un hermano mayor, pero mi hermano mayor tenía en ese momento 20 años, ¿no? Estamos hablando que está en su pleno desmadre, entonces pues era difícil estar concentrada al 100%, y luego pues, mi padre me mandó con cierto dinero para yo subsistir allá. Entonces llegué y pues obviamente estás en España, estás en Europa, y la verdad que me perdí un poco en la fiesta y en el relajo, ¿no? Entonces creo que
que primero fue centrarme, que luego es verdad que el toro pone a cada quien en su lugar, ¿no? Cuando uno no está preparado, cuando uno no está metido en lo que hay que estar, pues el toro te da unas lecciones increíbles, ¿no? Entonces, cuando empecé a ir al campo y empecé a torear algunos novillos y vacas y veía que no se me daban bien las cosas, pues era como que yo no me daba cuenta del por qué y era porque no estaba disciplinado, ¿no? Y hasta que ya pues hice un examen de conciencia y dije que si realmente venía a España era para cumplir un sueño y ya me empecé a disciplinar mucho y la verdad que al final de cuentas esa disciplina pues me llevó a poder conseguir ese tipo de retos de torear en Sevilla, de triunfar, de torear en Ronda, de triunfar, de torear en Francia y triunfar, de torear casi 70 novilladas en 2 años, ¿no? Y la fiesta, las mujeres, el dinero ya empezó a dejarse también en su lugar. Sí, claro, hombre, yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Yo creo que hay que saber espaciar las cosas y me di cuenta que pues la vida es muy, muy larga, ¿no? Y el año es muy largo y más en España que está muy marcado en la época de temporada, ¿no? Que empieza en marzo y termina en octubre y ya hay varios meses de relativo descanso, ¿no? Entonces, pues ya te vas adaptando un poco a la manera de allá y sabía que yo tenía tiempo, bueno, pues para mis fiestitas también, pero obviamente el toro, pues me exigía una concentración y una entrega absoluta, ¿no? A pesar de que aquí en México, pues mi padre era muy exigente conmigo, pero realmente cuando viví lo de España, pues fue otro mundo, ¿no? Porque era un nivel mucho más exigente, los compañeros de las otras escuelas o de mi misma escuela traían un nivel increíble, entonces sabía que si no estaba concentrado y preparado, no iba a haber forma de yo poder escalar, ¿no? Matador, sucede algo muy interesante con el tema de tu alternativa. Quiero regresarme al tema de tu alternativa en la Plaza de Toros México. Tuve la fortuna de transmitir esa corrida a través de la radio y recuerdo, y ya son 12 años, ¿no? 12 años de tu alternativa en la México, un cartelazo, eran de las primeras corridas de esa temporada, un encierro de Julio Delgado, y realmente el Calita estuvo muy bien con el toro del doctorado, muy bien. Y entraste, lo recuerdo perfectamente bien, al gusto del público de la Plaza de Toros México. Independientemente de lo que haya sucedido con la empresa anterior, pues vaya, yo creo que el impacto y el calado que tuviste en tu presentación en la México, tomando el doctorado de los pocos matadores que han tenido ese privilegio de doctorarse en la Plaza México, de alguna manera debió de haber tenido eco en el interior del país, en otras plazas de la República Mexicana. Pasan años, el Calita no aparece en las principales plazas de nuestro país hasta que, vaya, pues hace, no sé, algunos años, vuelves a retomar esa fuerza en tu carrera que hoy, con base en el sacrificio, obviamente en la entrega y en los resultados, estás donde estás, porque nadie te ha regalado absolutamente nada. Pero ¿qué pasa en ese proceso? ¿Qué pasa en ese entorno donde te pierdes en el ultracismo? Sí, la verdad que, como bien dices, aunque no hubo ese triunfo sonoro, pero es verdad que de una dimensión de estar relativamente preparado, o eso creíamos, ¿no? A lo mejor por algo yo creo también pasan las cosas en la vida, ¿no? Y a lo mejor si se me hubiera dado la continuidad en más plazas importantes, quizás no hubiera estado preparado o quizás sí, ¿no? El hubiera no existe y eso ya no se va a saber, ¿no? Pero yo pues, tengo esa filosofía que por algo pasan las cosas, pero sí es verdad que fue un parón en seco muy drástico, ¿no? Que yo no me esperaba porque la verdad que venía al final de cuentas de hacer un esfuerzo titánico en España y yo sentía que eso debía tener una recompensa y es verdad que, bueno, las empresas pues así no lo hicieron valer y quizás pues ahí me faltó un poco de esquina, un poco de administración, de tener un apoderado enfocado al 100% en mi carrera y que al final pues luchara por sacar mi carrera hacia adelante, ¿no? Y la verdad que sí fue un poco duro, fue un poco triste el ver que empezaron a pasar las semanas, que empezaron a pasar los meses y que los únicos contratos que tenía eran de las corridas que mi padre organizaba, ¿no? Entonces, pues sí, fue un poco duro de asimilar
y me costó mucho trabajo, ¿no? Porque yo, a raíz de la alternativa, me acuerdo que, pues obviamente yo venía de una jornada y me preparé a conciencia, ¿no? Tenía un mes y medio para estar al 100 para esa corrida y empecé a entrenar como desesperado, ¿no? La verdad que a cuerpo y alma entregadísimo, viviendo en el campo y ya seguí sobre ese camino de esa disciplina tan dura, ¿no? A pesar de que de novillero lo había hecho, pero no a tal intensidad. Y luego es verdad que en las corridas, que las pocas que toreé, que organizaba mi padre, sí iba notando esos resultados a favor, ¿no? De que el estar tan preparado y estar tan mentalizado valía la pena, ¿no? Pero es verdad que luego veía lo que seguía y veía que no había contratos, veía que no había dinero y obviamente pues ese tipo de cosas te empiezan a desesperar, ¿no? Quizás los primeros años pues uno está joven, tienes 19, 20 años y vas aguantando un poco, ¿no? Pero luego ya van pasando los años, van 5, 6, 7 años de alternativa y ver que mi situación estaba igual o peor. Hubo un año ya, el 2014, que es cuando me apoderé a Casa Toreros, que ese año toreé cerca ya de 20 corridas de toros, ¿no? Y como que ya vi la luz al final del túnel, ¿no? De que pensé que ya mi carrera iba a despegar, porque además fue un año que toreé 20 corridas de toros aproximadamente y de las 20 salí en hombros como en 17 o 18, ¿no? Digamos que hubo una regularidad en los triunfos bastante buena, bastante fuerte. Entonces yo veía como que ya iba a ser el momento en que mi carrera iba a despegar y entre que no despegó y que no me ponían en la Plaza México, pues fue una jarra de agua helada, ¿no? La que me cayó encima, ¿no? Luego los siguientes años, por una u otra razón, volví a torear ya muy poco, ¿no? Muy poquitas corridas, hasta que llegó el 2017, que entra la nueva empresa de la Plaza México, la que está actualmente, y por una u otra razón en su primera temporada no se me anuncia. Obviamente, pues yo entendía, ¿no? Que no, pues no estaba toreando, que no traía a lo mejor el ambiente que otros compañeros sí traían y pues obviamente, pues eso influye a la hora de que te anuncien en un cartel, ¿no? Entonces ese año sí ya pensé seriamente en retirarme, me puse a trabajar, puse algunos negocios de comida, la verdad que no me empezó a ir mal, la verdad que me empezó a ir bien. Y en esos meses de que yo ya estaba prácticamente convencido de retirarme, aparece un proyecto que se llama Feria Toro, un proyecto que se me ofrece, fui al primer torero que le llamaron y ya me platica el proyecto el matador Cúchares y su primo José Luis, que prácticamente era un desconocido José Luis en el mundo del toro, ¿no? Me explican lo que querían hacer, en un principio iba a ser la Florecita, corridas toristas, se anuncian, obviamente acepté, yo lo acepté ya como mi última esperanza, era como de, bueno, ya me voy a agarrar, ya más resignado que otra cosa, ¿no? No hubo incluso hasta, decía, bueno, ya lo voy a torear por torearla, ¿no? Pero luego pensaba, dije, bueno, va a estar la prensa, van a estar los profesionales, van a estar los taurinos de la Plaza México y a lo mejor un triunfo pues me puede servir para meter más presión para torear la siguiente temporada en la Plaza México, ¿no? Y en ese transcurso, de hecho, me ofrecen torear en la Plaza México unas corridas de selección y en ese momento mi administración decide que no fueran corridas de un toro a la Plaza México. Entonces, obviamente, pues ya la empresa cerró la segunda temporada y nuevamente no estaba anunciado, ¿no? Entonces me quedaba Feria Toro y afortunadamente pues se dieron bien las cosas, corté 5 orejas, fui el triunfador de este serial. Y ahí conozco a José Luis Alatorre y platicando con él, pues la verdad yo desde el primer momento hice mucho feeling con José Luis, ¿no? Y le empecé a decir que me apoderara. Es verdad que él me bateó de un principio, me dijo, no, cabrón, la neta, es una locura, yo no tengo prácticamente contactos, esto lo hice, bueno, porque soy aficionado toda la vida, mi familia, mi primo que fue matador de toros, pero hasta ahí, ¿no? No quiero saber más de toros, pero la verdad que pues, el que persevera alcanza, ¿no? Y como a las novias, ¿no? Lo empecé a conquistar y al final lo convencí de que fuera mi apoderado y la verdad que pues el primer objetivo que nos marcamos fue regresar a la Plaza México y pues ahí sí ya fue totalmente chamba de José Luis, ¿no? Yo me enfoqué a seguir preparándome, volví a agarrar ilusión, volví a agarrar moral, evidentemente, y hasta que conseguimos regresar a la Plaza México en la temporada 2019.
Ese proyecto Matador que comentas que se acabó dando finalmente en Los Azulejos por cuestiones ahí políticas, pero que en la primera corrida, en el primer festejo que se da, creo, en el que participas tú, creo que es ahí cuando la afición vuelve a voltear a ver a Calita de rosa, mexicano y oro, si no me equivoco, iba vestido esa tarde. No, la primera iba de verde. De verde, sí. La verdad es que sí, porque al final mi pensamiento fue correcto, ¿no? De que iba a ir toda la prensa, iba a ir el aficionado taurino de verdad de la Plaza México. La verdad que las entradas fueron muy flojas, ¿no? Porque se juntó el cambio de sede y como bien sabemos Los Azulejos es una plaza muy complicada para el público. Luego la temporada de lluvias, me acuerdo que no cedía, luego se atravesó el terremoto de la Ciudad de México. La verdad que yo me acuerdo que yo lo pensaba y hasta decía yo en mi paranoia mental, decía, son señales de que me tengo que retirar, de que ya le deje de estar haciendo al loquito, ya han pasado muchos años y no ha funcionado, ¿no? Entonces, la verdad que fue una temporada que se echó primeramente adelante la empresa, ¿no? Porque a pesar de las dificultades que tuvieron políticamente y luego económicamente y luego las situaciones del clima y del terremoto, pues decidieron seguir con el proyecto adelante y la verdad que sirvió mucho porque en primer lugar se lidió un toro muy fuerte, muy serio. Sí. La primera corrida se me suspende, de hecho mato el primer toro y empieza a caer una tromba de agua y se suspende y dije, bueno, ya era lo que me faltaba. Luego ya me repiten, se pospone la corrida y, ay, cabrón, perdón, y triunfo con la corrida San Marcos. Sí. Y la verdad, como bien dices, ya la afición empezó a verme otra vez. Sin embargo, dices, hubo muchas vicisitudes en esa temporada en Los Azulejos, pero yo creo que era tanto el corazón que le pusieron en aquel momento el matador Jorge Benavides y José Luis y todo el equipo, ¿no? Todos. Que trabajó en eso, que se vio una diferencia, que te lo voy a decir tal cual. Yo no sé cómo me vaya con los demás empresarios de México con el comentario que voy a hacer ahorita, pero creo que hubo un cambio en el chip de hacer empresa en esa temporada. Se pensó mucho en la afición, en los toreros, en los ganaderos, hasta en el ambiente, en la gente que iba a vender. Era en los tan medios. Seria, en todo. Yo creo que los medios también. Era tan bien hecho el proyecto que la gente lo reconoció. Yo creo que el que fue a vender lo que vendía, comida, esto, las marcas que patrocinaron, fue tan serio y tan bien organizado y con tanto corazón que la repercusión fue muy importante. Y como dices, ¿no? Parecía que todo estaba en contra y yo creo que al contrario, ¿no? El tiempo da la razón y yo creo que todo salió a favor y salió a favor sobre todo para ti como torero, porque yo creo que ahí la gente se le mete en la cabeza y se le mete en el corazón el torero que después ya iba a ver a la Plaza México, ¿no? Entonces, creo que de este certamen o de estos festejos, yo creo que uno de los triunfos más importantes o de los momentos más importantes es Calita, ¿no? Sí, la verdad que, como bien dices, la empresa vino con unos ideales totalmente distintos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Dejando prácticamente cualquier tipo de interés de lado, ¿no? Ellos todo lo que hicieron fue en pro de la fiesta y a favor de la fiesta y en favor del espectáculo, ¿no? Y al final eso, por muchas barreras que se pusieron, pues terminó saliendo hacia adelante las corridas con un gran sabor de boca, ¿no? Y es verdad que ya en la primera tarde, pues demostré, pues di la sorpresa, ¿no? Porque a pesar de que ya no estaba toreando tanto, di una imagen de estar muy preparado y muy capaz, ¿no? Es verdad que también preparé de manera intensísima esas corridas y luego paso a la corrida de triunfadores y termino de dar un golpe sobre la mesa, le corto 3 orejas a una corrida a La Paz y ya eso fue lo que definitivamente terminó de llamar la atención de la afición, ¿no? De que por qué no estaba toreando más, por qué no estaba entrando a las plazas fuertes y obviamente pues me catapultó de cierta manera y me puso en el camino a las personas correctas, que en este caso es José Luis Alatorre, que a día de hoy sigue siendo mi apoderado y con el cual hago un gran equipo y creo que empezó otra etapa de mi vida que me cambió por completo, ¿no? Totalmente matador.
¿Te la estás creyendo lo que te está pasando en estos momentos? Y lo comento porque tú y yo hemos platicado para Radio Faena y otros espacios que, bueno, hay tardes en las que son cuesta arriba, tardes grises, que no vamos a entrar en detalle, tú sabes perfectamente bien a lo que me refiero, pero que dejan mucho más que una tarde quizás de triunfo y de puertas grandes, ¿no? Te vas, te preparas y te reparas mentalmente, ¿no? En el alma. Y llegas en un momento hoy extraordinario, el año pasado con tu campaña española, este año has estado igual, en México, triunfando cada tarde, te estás creyendo el momento y tú mismo te estás poniendo la vara creo que más alta. En este momento que estamos viviendo como aficionados, muy, muy emocionante con torerazos de primer nivel, ¿no? Mexicanos. Bueno, la verdad que me encuentro en un momento de mi carrera que veo que todo está siendo una consecuencia de algo, ¿no? Una consecuencia quizás de tantos años de esfuerzo, tanto mío como de mi gente, de mi familia, de mi administración, ¿no? Que se ha partido el pecho, en este caso José Luis, por mí, ¿no? Se ha portado como, independientemente de un apoderado, como un segundo padre para mí, ¿no? Ahora ya asumo las cosas con mayor madurez, con mayor conciencia. Quizás el año pasado, cuando empiezo a levantar vuelo otra vez, cuando empiezo a hacer temporada en España, yo venía pues de un ambiente muy negativo, ¿no? En el sentido que hubo 2 tardes que me marcaron mucho en el 2019, que fue el Toro Vivo de México y el Toro Vivo de Guadalajara. Fueron 2 tardes que prácticamente yo di por terminada mi carrera, ¿no? Porque quizás era así, ¿no? Pero de repente surge esta posibilidad de irme a España, que ya estaba planeada desde antes de esos acontecimientos tan difíciles, ¿no? Ya teníamos el plan hecho con el que hoy en día también es mi apoderado en España, José Montes, ya teníamos todo muy avanzado para el siguiente año confirmar en Madrid, pero obviamente pues también dependíamos de un triunfo en México, de un triunfo en Guadalajara, en Aguascalientes, y cuando no lo hay, pues obviamente yo dejo de lado ese sueño de ir a España a hacer temporada como matador. Y de las primeras personas que me llamó después de esas 2 tardes tan duras fue el mismo matador José Montes, dándome ánimos y diciéndome que lo de España todavía seguía en pie, ¿no? Entonces yo, la verdad que incluso le di por su lado, porque obviamente después de 2 tardes así uno no piensa ni siquiera ni en torear, ¿me entiendes? Entonces pasan los meses, pasan los días y siguió insistiendo hasta que, bueno, yo también es verdad que el panorama aquí en México se me ponía sumamente complicado, ¿no? Obviamente los contratos empezaron a bajar, ¿no? Ni los mismos tentaderos, ¿no? Que soy un torero con mucha actividad en el campo y hasta eso empezó a disminuir, ¿no? Entonces yo ya estaba un poco, obviamente, aburrido y decepcionado, ¿no? Porque es verdad que parecerá lo contrario, pero esa temporada y sobre todo esas 2 tardes las había preparado con una gran dedicación y con una gran disciplina y cuando no se me dieron las cosas como uno deseaba, pues fue un golpe durísimo, ¿no? A la realidad y entonces, bueno, mi escapatoria era España y, y bajo el apoyo de José Montes, pues así fue. Luego es verdad que se atraviesa la pandemia y peor se me ponía el panorama, ¿no? Porque decía, puf, si de por sí ya iba a estar complicada la cosa ya con el tema de pandemia, también es verdad que en los primeros 2, 3 meses no nos imaginábamos que esto iba a ser tan duro como lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Pero al final creo que me vino hasta bien, ¿no? Ese parón de dejar de torear, de que la fiesta en sí se paralizara, porque yo es verdad que con el Matador Montes empecé a trabajar muchos aspectos espirituales, muchos aspectos mentales, muchos aspectos técnicos que en varios años de alternativa que ya tengo, que son 10 o 12, no los había vivido, no los había encontrado por una u otra razón. Él me abrió la mente, me abrió el alma, me abrió el espíritu, me abrió esos conocimientos, empecé a torear mucho en el campo allá en España y la verdad que fue una vuelta a empezar, ¿no? Yo creo que fue como una reencarnación, no sé cómo llamarlo, porque la verdad que me cambió por completo la mente, me cambió por el concepto, no, porque al final el concepto lo ha sido y es el mismo, pero es verdad que profundicé en todos los sentidos y creo que di un cambio muy notorio en mi tauromaquia, en mi forma de estar delante del toro y que yo cuando empecé a vivir ese tipo de cosas, yo no me creía que me estuviera pasando eso después de México, después de Guadalajara, ¿no? Yo incluso no me sentía
merecedor de estar viviendo esas cosas, ¿no? Porque yo al paso de los meses ya empecé a vivir cosas muy bonitas en España, luego se reactiva los toros en España y empiezo a hacer una temporada, a lo mejor corta en festejos, pero muy sustanciosa, ¿no? Porque toreé en plazas importantes como Ávila, como Toledo, luego maté la corrida de Miura, o sea, hubo cosas. ¿Fuiste el único mexicano? Sí, exactamente, fui el único mexicano que fue allá, entonces yo decía, no puede ser, o sea, yo no me merezco esto, ¿no? Pero al final yo creo que en la vida nada es de casualidad, ¿no? Y a día de hoy les puedo comentar que hasta agradezco, y sonará hasta ilógico, tonto, que me haya pasado lo de la México y lo de Guadalajara, porque eso me hizo abrir los ojos, ver que no estaba ya en el camino correcto, que estaba estancado, que estaba viviendo otra realidad que no era la de verdad, y la verdad que puedo decir que hoy en día que estoy hasta no contento, pero me vino bien que haya tenido esos dos golpes tan fuertes en mi vida, ¿no? Matador. Fortalecen esos bajones, ¿no? Sí. Matador, creo que tú es de los toreros que has callado muchas bocas, la verdad. ¿Qué mensaje le das a la afición después de los números tan buenos que tienes y después de todo el ataque que tuviste en redes sociales, críticas y todo eso del Calita que es hoy? Es normal, ¿no? Yo creo que es normal que haya esas críticas y más cuando vienes arrastrando ese tipo de tardes tan duras, ¿no? Y es verdad que mucha gente que a lo mejor confiaba mucho en ti de repente se vea decepcionada y es normal, ¿no? Y más que es gente que luego pasa por taquilla y eso pesa mucho, ¿no? El tener que sacar de tu cartera un dinero y pagar y de repente que el torero que tú tenías mucha fe, mucha ilusión no salgan las cosas, pues es mucha decepción para el público y están en todo su derecho de recriminar y de decirle a los toreros, pues las verdades, ¿no? Luego es verdad que son muy crueles, ¿no? Las redes sociales han acercado mucho el trato entre aficionados y toreros, muchas veces para bien, muchas veces para mal, y la verdad que no han sido fáciles, ¿no? Porque sí ha habido cosas muy crueles, ¿no? Pero al final de cuentas, pues también eso te hace sacar raza, te hace sacar carácter y te hace crecerte al castigo, ¿no? Como los toros bravos y bueno, ahora al ver que cada vez estoy poniendo más de acuerdo a más gente, pues eso también es lo bonito, ¿no? Pero también, bueno, es parte de la historia de los toreros que siempre va a haber detractores y lo asumo de forma natural, ¿no? Matador, para despedir mi participación, porque se nos está yendo el tiempo, esta pregunta me ha encantado la plática contigo, creo que nos has demostrado como un lado súper humano, ¿no? De a veces creemos que lo tenemos todo, a veces no, y a veces no nos creemos merecedores, ¿no? Esa parte creo que nos pasa a todos los seres humanos en cierto momento de la vida, y por algo cuando parece que todo está negro o la lluvia se viene o el terremoto, para el Calita ha sido beneficioso, ¿no? No sé cómo lo veas tú, pero me gustaría que después de todo el resumen que nos has hecho de tu trayectoria y como dices, trabajar la parte mental que lo has hecho en este último tiempo, que te ha servido para eso, ¿cuál crees que ha sido el peor enemigo de Ernesto Javier Calita en todos estos tiempos, ¿no? Yo creo que ya hablas de una madurez, que ha habido problemas hasta con empresarios y tal, pero ¿cuál crees que ha sido el peor enemigo de Ernesto Javier Calita? Sin duda la mente, ¿no? Yo creo que la mente lo es todo y sin duda he traicionado mucho a mi mente porque muchas veces no he confiado en mí, muchas veces he dudado de mí, ¿no? Y eso no te lo puedes permitir porque te vuelves débil y el volverte débil, pues te hace
que todo se te vuelva más cuesta arriba y sea más complicado, ¿no? Es verdad que es muy difícil todos los días tener esa confianza en uno mismo, ¿no? Porque al final de cuentas somos personas y tenemos pues muchos altibajos y cambios de humor y muchas cosas que a lo mejor te ponen en duda. Tenemos días buenos, tenemos días malos, pero sin duda creo que mi mente ha sido una parte complicada en mi carrera, ¿no? Que me ha costado trabajo dominar y que creo que afortunadamente cada vez me cuesta menos dominarlo, cada vez tengo más confianza en mí y creo que, bueno, eso pues se lo debo prácticamente a esas tardes tan duras, ¿no? Luego es verdad que también ha habido muchas situaciones, por ejemplo, esos problemas con empresarios, con algunos compañeros y que han hecho que a lo mejor te tachen de soberbio, te tachen de rebelde, pero bueno, yo creo que al final también es la personalidad de cada uno, ¿no? Entonces yo creo que sin duda mi peor fallo ha sido mi mente. Calita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un privilegio enorme haber platicado contigo esta noche. No cabe duda que semana con semana aprendemos más de los toreros, los conocemos más, que es el objetivo de esta serie, el futuro del presente, y esto nos lleva, obviamente, creo que a la reflexión a todos los que formamos de una o de otra manera parte de la industria de la fiesta de los toros, entender más al que está ahí, al que se juega la vida. Tantas cosas pasa por la mente y por la vida de un matador de toros que día con día me convenzo más que el respeto ante todo para el que se juega la vida, insisto, vestido de seda y oro. Ha sido tu caso y ha sido una charla riquísima esta noche aquí en Encast TV en el futuro del presente. Un abrazo, Calita. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por abrirme este espacio, ¿no? De platicar con ustedes y con todo el público que nos escucha, ¿no? Creo que siempre es bonito alimentarnos y la verdad que, sobre todo ya con muchas ganas de volvernos a reencontrar en las plazas de toros, ¿no? Que así sea. Belén, nos vamos. Gracias. Gracias, Matador. Gracias a todos los toreros también que participaron en esta serie que hoy llega a su fin. Seguramente tendremos otra temporada porque ha sido una serie que le ha gustado mucho al público, a nosotros también. Seguimos conociendo internamente estos temas que no se ven en la plaza, pero que sin duda creo que pueden cambiar la manera de ver a los toreros cuando vamos a una plaza de toros. Gracias, Matador, por abrirte con el público de Encaste. Desde hace 4 años estaba pensando cuándo fue la última vez que te entrevistamos y creo que fue justo en tu preparación para los azulejos. Sí, no, fui antes y después, porque me acuerdo que después estuvo el ganadero Zacatepec y creo que estuvo también Polo claro, Casasola. fue un programazo. Sí. Bueno, pues ya ves, lo prometido es deuda y que vuelvas muchas veces en Encaste. Esta es tu casa. Gracias, Calita. Gracias, Charlie. Gracias, José Luis. Gracias, Rafa. A ti. Gracias, Torero. Un abrazo, Rafa. Gracias, Tote. Gracias a ustedes. Bueno, nada, ya llegó el final de esta serie. Creo que es lo bonito de esta fiesta, es enterarnos de la vida y de la lucha que han tenido los toreros. Creo que soy afortunado de tener a 2 amigos toreros y sé lo difícil que es esta profesión. Y esta temporada tan bonita y este proyecto, creo que nos enseñó a toda la afición que no hay que tirar, con todo respeto, mierda en redes sociales con las profesiones de los toreros y criticarlos, porque el que se juega la vida de verdad se está jugando la vida y creo que es lo más importante. Y nada, agradecido con todo el equipo de Encaste y toda la gente que nos vio. Esténse pendiente de las redes sociales que vienen nuevos proyectos muy interesantes. Así es. Y agradecido contigo, Calita, por abrirte y enseñarnos a todos que eres una gran persona, muy sencillo y que venga la suerte de los triunfos. Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo. Gracias y pendientes, sí, de lo que viene aquí en Encaste TV. Esto fue el futuro del presente. Gracias, buenas noches. Yo soy Carlos Flores. Hasta la próxima y pásala muy bien. Promotoría Troya es una promotoría de seguros que se preocupa por el bienestar y seguridad de sus clientes y familias. Manejamos prácticamente 2 líneas estratégicas del negocio. La primera va enfocada a proteger a los clientes en su salud, en su vida y ayudarles a tener un retiro digno en caso de vejez. También aseguramos casas, negocios e inclusive autos. Nuestro
producto líder es un producto de gasto médico mayor, pero muy económico, pero lo más importante es que en caso de siniestro y requerir hospitalización, nuestros clientes no pagarán ni deducible ni coaseguro. Es algo nuevo en el mercado. También ofrecemos planes para un retiro digno, es decir, la gente va ahorrando para cuando llegue a la mayoría de edad tenga dinero suficiente para vivir dignamente. Y la segunda línea, estamos buscando asociados o socios comerciales. ¿Qué les ofrecemos a estas personas que se integran a nuestro equipo de trabajo? Crecimiento, altos esquemas de comisiones, convenciones, premios. Cabe mencionar que lo más importante que tenemos en Promotoría Troya es que van a poder cobrar comisiones en algunos productos inclusive de por vida. Es decir, van a cobrar cada vez que el cliente pague. Y las comisiones rondan desde el 15% hasta el 50%. Síguenos en nuestras redes sociales como Promotoría Troya si requieres más información sobre un seguro o si quieres integrarte en nuestro esquema de trabajo. Te ofrecemos todas las herramientas para que tengas un negocio exitoso.